Fue hace mucho tiempo. Corría el año de 1995, cuando tenía 11 años. Mis padres me inscribieron en una especie de grupo en Puebla, conocido como Éxodo, algo así como el estilo de los Boy Scouts, pero con una inclinación católica. El grupo se dividía en 10 tribus, por ejemplo, Zabulón, Isaacar, Aser, Simeón, Rubén, etc. Las famosas tribus del antiguo Israel, según escritos religiosos. De hecho, la edad oficial para entrar eran los 12 años, pero con influencias de mis familiares logré entrar mucho antes. Y de forma curiosa me ingresaron al grupo Leví, quien en las mismas creencias era la tribu de menor edad. La verdad es que me colocaron en un excelente grupo. A pesar de que todos eran por más de 3 años mayores que yo, aprendí muchos valores tan importantes en una verdadera amistad. Me supieron guiar espiritualmente y conectarme más a mi ser interior, aún como niño. Mas no es el tema. Una de las actividades que solían ser más atractivas eran los campamentos. Imagínense, a mi temprana edad era casi impensable que me dieran permiso para irme a un campamento sin el acompañamiento de mis padres, y conforme pasó el tiempo, la emoción crecía más en mí, pues iría con mis amigos de la comunidad. Otro aspecto que ayudó a que el viaje fuera una opción es que los mismos integrantes de mi grupo hablaban con los padres de familia. Esto para dar la confianza de que tenían experiencia y que no eran nuevos en el tema. Un poco complicado, pero lo lograron. Convencer a mis padres era una gran labor. La fecha se acercaba y cada vez me sentía más impaciente para llegar al gran día. Sin embargo, entre tantas reuniones, uno de los integrantes nos contó a los novatos una historia que se relacionaba al lugar. Conocido como el Valle de la Tortuga, esto gracias a que una piedra que estaba en un lugar especial tenía la forma del caparazón de una tortuga. La leyenda contaba de una pareja que se había ido a vivir a la lejanía de la ciudad. En medio del bosque formaron una vida tranquila. El matrimonio contaba con 3 niños, 2 varones y una niña. Una noche, durante una fuerte tormenta, los visitó una misteriosa mujer. El matrimonio le negó la ayuda. Ella con resentimiento les lanzó una maldición. Todo aquel niño perecería en el lugar. Posteriormente, ante su amenaza, desapareció. A los días siguientes, la pareja tenía sumo cuidado con sus hijos, pero nunca notaron nada extraño. Sin embargo, en una tarde, el padre fue por víveres, mientras que la madre se quedó al tanto de su hogar. Los niños salieron a jugar como era común, así como estar junto al río. Se dice que la mujer al asomarse y al ver a los pequeños notó cómo estos caminaban al río, como si algo los hubiera poseído. Ella, intentando llamar su atención, perdió tiempo en salvarlos, pues al salir de la casa e intentar resguardarlos, solo veía cómo una fuerza los jalaba al interior del río, siendo engullidos por este mismo, que, a pesar de ser un río pequeño, presentaba una gran profundidad. Los niños fueron encontrados sin vida horas después río abajo. El matrimonio desconsolado dejó la casa. Con el paso del tiempo, esta fue destruyéndose hasta quedar solo los cimientos. Por lo tanto, la leyenda cuenta que la maldición era que todo niño moriría ahogado en ese lugar. Esto no arruinó mis ganas de ir, pero ciertamente tampoco estaba tranquilo con dicha historia. En su mayoría, mis amigos me decían que era falsa, pero desgraciadamente me enteré a las siguientes semanas, solo me lo decían para que no me agobiara. Bueno, por fortuna transcurrió el tiempo y llegó el gran día, pero antes de partir tuvimos juntas especiales para explicarnos las reglas, sobre todo cómo cuidarnos entre nosotros. Uno de los llamados peculiares del grupo siempre era alzar el brazo y gritar ¡Exodito! Esto significaba que no importando la tribu a la que pertenecieras, era una forma así como una palabra para identificarnos.
y ayudarnos en caso de cualquier emergencia. De hecho, mucho antes del viaje ya lo practicábamos. En el gran día, después de varias horas, llegamos al Valle de la Tortuga. Como todo protocolo de campamento grupal, realizamos lo básico: acomodar las tiendas, preparar víveres, revisar los alrededores, armar el campamento junto a una gran fogata central. En fin, estaba soñado. Las actividades desde el primer día eran bastante cansadas, pero imagino mi edad me ayudaba a recuperarme velozmente y procurar aguantar. Para el día 2, el cansancio empezaba a resentirlo, pues era mi primera vez en actividades diferentes. Se realizaron muchas, pero una de las principales era el explotar la creatividad. Por lo tanto, caminando fuera del campamento, pasamos por un bosque que tenía aproximadamente, hasta donde yo recuerdo, 1,5 km de frondosos pinos. Era un lugar curioso. Nos encontrábamos en un primer momento en el campamento, cruzábamos este bosque y llegábamos al río. Aún a pesar de ser este bosque, se sentía como un lugar cerrado, asediado por cada pino, que imposibilitaba en cierto modo el moverse libremente. Después de ello, se abría el camino. Llegamos al río. Así es. Frente a mí se encontraban los cimientos de aquella casa abandonada. Esto no era una leyenda, era real. Al principio sentí temor, pero mis compañeros insistían en que solo era una historia que no precisamente era como me la habían contado. Fue una dinámica bastante agradable. En un tiempo libre exploraba yo el río, pues para mí era un nuevo mundo, fuera de las comodidades de la ciudad, además de que estos escenarios no eran frecuentes para mí. Y efectivamente, algunos de mis compañeros decían que tuviera cuidado, dado que el río no era tan grande, pero sí profundo. Todos sabían perfectamente que yo no sabía nadar. Me sentía nervioso. Opté por guardar una distancia entre ese río y yo, además de que las otras actividades no serían en ese lugar. Me sentí más tranquilo. De hecho, durante ese mismo tiempo libre, uno de mis dirigentes me mostraba cómo tirar piedras planas para dar el efecto de rebote. Luego lo intenté yo. Me decía que era pésimo. Hijo de su... Total, realizamos muchas actividades ese día, pero lo más importante era que realizamos también un rally. En serio, amo los rallies. Son una especie de búsqueda del tesoro. Debes dirigirte a varios puntos según algunas pistas e ir recabando todo para llegar a la meta. Estas actividades ya las realizaba yo con mi familia, y ahora pensar que lo intentaría con mi comunidad me emocionó bastante. Pero en el transcurso del día hubo un detalle que nos confirmaron. Sería de noche. Ya pasaban más de las 10. Nuestras pistas ya estaban asignadas por tribus. Las reglas no fueron tan complejas. Mantenerse juntos, todo el grupo necesitaba llegar para ganar, y quien lo lograse desayunaría como reyes al día siguiente. Esto emocionó a todas las tribus para dar su mayor esfuerzo, e inició. Las primeras pistas no eran tan complicadas, pero exigían mucha actividad física, sobre todo correr y esquivar obstáculos del mismo escenario natural. El cansancio empezó a pasarme factura, y mis energías no eran las mismas, pues los mayores tenían más experiencia y me dejaban atrás, impacientándose un poco por mi falta de agilidad. Sin embargo, uno de los puntos a donde nos dirigía la siguiente pista era junto al río. De hecho, a la altura de la casa destruida. Como pudimos, logramos llegar antes. De hecho, entre los walkie-talkies que se comunicaban los dirigentes, decían que Levi iba a la cabeza. Con mayor razón, la emoción fue más grande. Al llegar al lugar, empezamos a buscar pistas. Sin embargo, a mí me pidieron ser un vigilante ante cualquier cosa, o evitar el robo de nuestras pertenencias. No puse objeción. Me sentía cansado y empecé a buscar cualquier cosa a los alrededores. Pero la fauna no tardó en captar mi atención y empecé a alejarme de mi grupo sin mala intención. Encontraron la pista. De forma fugaz la interpretaron y dedujeron el siguiente sitio. Inmediatamente todos corrieron, pero yo me quedé. Volteando a ver dónde estaba mi tribu, observaba las linternas alejarse al bosque,
y antes de iniciar la persecución escuché hojas crujir del otro lado del río. Confundido, intenté alumbrar, pero como es cliché, mi lámpara empezaba a fallar. Con la poca visión que tenía, procuré buscar quién estaba del otro lado y solo pude observar una silueta parada frente a mí, observándome. Intenté que mi lámpara encendiera rápidamente agitándola, pero poco fue el resultado, y esta silueta dio un paso adelante. Como niño no comprendía la situación e inocentemente, creyendo que era otro integrante de Éxodo, grité: ¡Exodito! La silueta no movió ni un músculo. Lo intenté una vez más. ¡Exodito! Tampoco hubo respuesta. Mi lámpara por fin había encendido y de inmediato busqué alumbrar el rostro de aquel ser. No debía hacerlo. ¡Pequeño! ¡No sigas! ¡Hay una sombra del otro lado! ¡Está ahí parada! ¡No! ¡No es un exodito! ¡Toma mi mano y corre! ¡Corre! ¡No voltees hacia atrás! ¡No les hagas caso! ¡Corre! Lo único que recuerdo es volver al campamento después de un gran viento. Todos los dirigentes buscaron al responsable con quien me topé. Nunca encontraron a nadie cerca, atribuyendo a ese ser como parte de mi imaginación. Ni a Mago, ni a amiga, ni a mí nos creyeron. 10 años después, por azares del destino, logré contactarme con Mago. Mediante un hotmail, tuvimos la oportunidad de reunirnos en su casa para recordar los viejos tiempos. La verdad es que fue bastante agradable, los buenos momentos, las aventuras o travesuras, entre otros. Ella había visto mi crecimiento, ya a casi un adulto, y se sentía muy contenta. Pero el tema del campamento salió a relucir y su semblante cambió. Mago, ¿qué pasó esa noche? Pasó que no ganamos, pequeño. Ok, lo entiendo, pero me refiero en que fuiste por mí. Oh. Mago no se sentía cómoda hablando de ello, pero al tenerme de frente, creyó que lo justo era confiarme lo que pasó, pues ambos, por más de que advertimos a nuestros excompañeros lo de aquella noche, nadie nos había creído. Su versión fue que al momento de descifrar la pista, emocionados corrieron al siguiente punto. Entre la euforia del momento y la emoción, olvidaron avisarme, pues al estar más alejado, nadie se percató de esto o de mi posición. Al internarse en el bosque, todos notaron mi ausencia. Por lo tanto, ella se ofreció a regresar por mí, mientras los demás iban al siguiente punto. Así, nosotros los alcanzaríamos después. Se separaron. Mago corría a mi dirección algo preocupada, pues cometieron, a fin de cuentas, un error de abandonarme a mi suerte. Pero el ambiente se tornó macabro. Mientras ella corría a mi dirección, otro ser, al parecer como una sombra, hacía lo mismo. Ella, confundida, sin dejar de correr, gritaba: ¡Exodito! Pero aquel ser corría de igual forma sin detenerse. Pensando que esto no era normal, aceleró el ritmo. Seguía gritando Exodito, pero esta cosa o este ser no se detenía y seguía también a la misma dirección donde yo me encontraba. Llegando a campo abierto, notó a lo lejos que yo estaba junto al río. Intentó gritarme para llamar mi atención, pero nunca hice caso. Me gritaba más desesperadamente y solo notaba que yo caminaba al río, como si me encontrara en una especie de trance. Intentó gritar todo lo que podía y aceleraba con el miedo de que cayera al río. Consciente de que yo no sabía nadar, estando a unos pasos de mi destino final, se abalanzó en una especie de salto de tigre, logrando apartarme del río, sacudiéndome para que reaccionara, y fue cuando le comenté que había otro ser del otro lado. Ella, al voltear, no observó a nadie, pero sí notó que el ambiente estaba pesado y el viento súbitamente se fortaleció.
Tomó mi mano y corrió hacia el campamento, localidad que era más cercana a comparación del siguiente punto de la pista en donde iba nuestra tribu. A pesar de la distancia, el tiempo fue bastante corto. Lo más delicado de su versión vino cuando me dijo que al cruzar ese frondoso bosque, el viento se volvió más fuerte, y aunque yo nunca escuché nada de pequeño, ella afirmaba que el viento en varias veces susurraba: Devuélvelo, 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 devuélvelo. Mago, gracias por ayudarme esa noche.